Bien, 1:26 de la tarde. César Pérez Vivas está con nosotros en estudio, vocero del Movimiento Venezolanos por el Revocatorio, también dirigente político, exgobernador del estado Táchira. Hablábamos de lo que queda una vez ha ocurrido el proceso para la recolección de voluntades y la activación del referéndum revocatorio el 26 de enero, que, como han dicho las autoridades del Poder Electoral, es improcedente convocar un nuevo proceso revocatorio este año 2022. Queda entonces el camino electoral para 2024 y hablamos del liderazgo, de consolidar un liderazgo que mover posterior a un posible revocatorio. Hablaba de unas primarias para esas elecciones que se podrían convocar en caso de ser favorable la posición de los ciudadanos de revocar a quien ocupa hoy el Poder Ejecutivo. ¿Cómo queda esa propuesta? Pero antes mencionaba a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que decía que el revocatorio no tuvo éxito porque la gente no salió a revocar a Maduro, porque no hay interés en revocar a la figura del Ejecutivo, pero también hizo mención a quienes promovieron el proceso de activación de este derecho constitucional, amenazando o alegando que también iniciarían algunas acciones legales contra quienes iniciaron este proceso. ¿Y qué respuestas han dado desde mover a estos señalamientos? Bueno, que ese es el mundo al revés. Resulta que esa afirmación del señor Jorge Rodríguez es como alguien, por ejemplo, que allí en la calle atraque a un ciudadano, ¿verdad? Y después que él lo atraca, diga, te voy a demandar penalmente porque permitiste que te atracaran. Entonces, resulta que el que robó es el que va a demandar al robado. Así está Jorge Rodríguez con nosotros. Nos confisca el derecho al revocatorio a los ciudadanos y a nosotros, que somos voceros, que promovemos la iniciativa, entonces nos amenaza con acciones legales. Bueno, a mí no me extrañaría mañana tener algún proceso penal, terminar en un calabozo como tantos perseguidos políticos, porque osé romper el mundo mágico que Jorge Rodríguez había construido de que nadie se atreviera a exigirle el referéndum revocatorio, y resulta que lo pusimos en evidencia. ¿Y cómo quedó en evidencia? Bueno, no quieren que el pueblo participe, por eso apenas dieron 48 horas para que en 12 se pudiese firmar en apenas 1.200 máquinas, donde a lo sumo, si hubiesen estado las 12 horas con personas, hubiese cada máquina obtenido 300, 280 manifestaciones de voluntad. En un país donde hay 14.000 centros de votación, 40.000 mesas, el señor Jorge Rodríguez mandó a poner 1.200 mesas para satisfacer a su jefe Nicolás Maduro. Entonces, obviamente que es demasiado grotesco el tema, ¿no? Y obviamente es bueno resaltar cómo estos personajes de la cúpula gobernante venezolana exhiben tal nivel de cinismo. Llegan inclusive a afirmar, el Jorge Rodríguez y la rectora D'Amelio, una tesis que usted asomó ahora en su introducción, y es que no se puede convocar otro referéndum revocatorio porque ya se convocó uno. Aquí no ha habido convocatoria. Claro, fue la solicitud. No, ni siquiera la solicitud se pudo hacer, porque la solicitud era ese día. Si ese día se hubiese convocado el referéndum y se hace, entonces sí se cumple lo establecido en el última parte del artículo 72 de la Constitución. Aquí está abierto la posibilidad del referéndum. Claro que está abierto. Jurídicamente, constitucionalmente, está totalmente vigente el derecho al referéndum. Lo que no hay es voluntad política de Maduro, porque Maduro tiene temor. Y hay sectores de la oposición que tampoco quieren revocar a Maduro, ¿verdad? Y cada sector tiene que asumir su responsabilidad. ¿Y mover por sí solo tiene la capacidad? No, mover por sí solo no tiene la capacidad, es la sociedad. Nosotros no pretendemos sustituir a la sociedad. Nosotros hemos invitado a todos los sectores de la sociedad, a todas las organizaciones sindicales, gremiales, partidos políticos, iglesias, a que asumieran ese compromiso con el país. Bueno, a algunos les pareció que no tenía sentido, que no era prudente. Se les respeta. Pero nosotros tenemos la tranquilidad de conciencia de haber cumplido con nuestro deber y seguiremos cumpliéndolo. Y una de las cosas que hemos anunciado es que nosotros vamos a tratar de conversar en los próximos días con un gran jurista que está al frente de la delegación en la Mesa de México, que es el doctor Gerardo Blay, por quien tengo un gran aprecio y una alta valoración por su capacidad jurídica, para que este tema lo meta en la agenda de México, porque el tema no está cerrado. Yo creo que esperar hasta el 2024, Dios mío, pero este país se está cayendo. Aquí tiene que haber una solución antes. Y el referéndum no es una opción todavía, en nuestra opinión, que debe ser planteada. Y lo digo con toda formalidad.
nosotros consideramos necesaria una consulta democrática para que el pueblo venezolano se exprese y tenga la oportunidad de decidir su destino. Y desde aquí aprovecho este canal para hacerle un llamado a usted, señor Nicolás Maduro. Usted que dice ser el representante de una democracia participativa y protagónica, ¿por qué le tiene miedo a los ciudadanos? ¿Por qué hace esas trampas? ¿Por qué comete esos desafueros contra nuestro pueblo? ¿Por qué no hace lo de otros gobernantes que más bien convocan al pueblo para que se expresen? Entonces, nosotros aquí seguiremos esta lucha y obviamente pensamos que llegará el 2024 en su momento, pero nosotros aspiramos que de aquí al 2024 se pueda conseguir una solución democrática electoral, que haya elecciones en Venezuela. Nosotros pensamos, y así lo propuse yo en diciembre del año 2020, la necesidad de organizar una sociedad democrática a partir de la consulta ciudadana, de modo que se cree un Congreso ciudadano donde los líderes de las regiones y del país sean elegidos por el pueblo, porque aquí todo el mundo se convierte en representante, en partido, y el chavismo, el socialismo, se ha dedicado a promover el fraccionamiento político. Hoy hay 113 partidos registrados en Venezuela. Esos no son partidos políticos, son como barajitas que se reparten para poder dividir y reinar el PSUV. Entonces, bueno, ¿por qué no tener una consulta donde los ciudadanos seleccionen cuáles son los líderes que representan de verdad a la sociedad, para que ellos puedan conducir todo este proceso? Y todo no eso solo se puede hacer en un plazo, pongamos una analogía, que se abre la posibilidad de un revocatorio, 30 días. Si se abre el revocatorio, para Carlos, si se abre el revocatorio, pues obviamente la prioridad es el revocatorio. Si el régimen sigue empeñado en mantenerse allí y cerrar la puerta de la participación, entonces tienes un plan alternativo, y es construir una representación ciudadana del mundo político, del mundo ciudadano, para poder conducir este proceso hacia un evento que pueda ocurrir por la negociación o que eventualmente se estire hasta el 2024. Todo depende de la forma como lo asumamos, con responsabilidad, con patriotismo, con desprendimiento, para que sean los ciudadanos los que definitivamente tomen las decisiones de lo que le conviene mejor a nuestro país. ¿Y cómo visualiza César Pérez Vivas a esa dirigencia política tradicional? Una dirigencia política que en este contexto, quienes hoy se han ido a otras organizaciones dicen, se han convertido los partidos en franquicias, por ejemplo, es uno de los señalamientos, o se ha tratado de cuestionar a quien se mantiene en el poder por muchos años, manteniéndose por muchos años en la dirigencia de los partidos. ¿Cómo ve César Pérez Vivas eso en un escenario de renovación de liderazgos? Venezuela vive obviamente un clima muy antidemocrático, muy hostil a la democracia. El modelo dominante, el autoritarismo dominante, este concepto del caudillismo, del socialismo del siglo XXI, destruyó el concepto del partido institución. Es más, si usted ve la Constitución de Venezuela, ni siquiera se habla de partidos políticos. Lo que el politólogo y profesor nuestro en la Universidad Central de Venezuela, Humberto Najín, llamó en 1999 la partidofobia. Entonces aquí las instituciones políticas realmente se desquiciaron. Y ese modelo autoritario que encarna en Venezuela el socialismo del siglo XXI se ha extrapolado a todas las organizaciones, donde no hay elecciones, los partidos no tienen un proceso institucional de renovación, los partidos además están intervenidos, secuestrados por el gobierno. El gobierno le nombró a cada partido de los más conocidos, a los históricos y a los nuevos más conocidos, les nombró unas directivas, con lo cual se cometió otro de los factores o de los hechos más abominables de la vida de una sociedad democrática, como es introducirse en la vida de los partidos políticos. Y además de eso, pues ha apoyado o ha estimulado el fraccionamiento de la sociedad política para que la gente se confunda. Entonces hay demasiados partidos políticos en Venezuela, y este país para el futuro, cuando Venezuela recupere la democracia, va a necesitar fuerzas políticas bien constituidas, instituciones que representen a los ciudadanos de acuerdo a una cosmovisión, de acuerdo a una filosofía, de acuerdo a un proyecto histórico. ¿Es posible en esta realidad de dispersión de Yo creo que en este momento no, porque en este momento el ambiente es muy hostil a los partidos. O sea, el régimen político venezolano es totalmente hostil a la existencia de partidos sólidos, de partidos democráticos. No les permite el financiamiento, los condiciona, los extorsiona. Si asumen una política más o menos independiente, entonces los interviene, les nombra directivas. Esto es como que usted meta unos peces en una pecera
contaminada, los peces se mueren. Entonces, el ambiente de la Venezuela actual es un ambiente contaminado para la democracia, es un ambiente hostil al desarrollo institucional de partidos modernos, de partidos, instituciones, y lo que tenemos es lo que estamos observando, un fraccionamiento, una dispersión, con lo cual el régimen hegemónico logra mantenerse más tiempo en el poder. De ahí nuestra tesis de vamos a apelar a los ciudadanos, para que los ciudadanos escojan sus líderes, sus representantes, y obviamente cuando hay un proceso electoral, bien sea porque tengamos un revocatorio, bien sea porque hay un acuerdo político, 2024. Porque hay un acuerdo político y el acuerdo político permite una elección, o bien sea porque el tiempo pasa y llega el 2024, los ciudadanos deben obviamente escoger quién los va a representar, para evitar que el régimen invente lo que hizo en Barinas. ¿Qué hicieron en Barinas? Bueno, la Sociedad Democrática Barinesa se postuló en torno a un nombre y el gobierno mandó un candidato a distraer y a dividir con las tarjetas de los partidos que ellos controlan o con las tarjetas que tienen bajo su control. Entonces, ese es un esquema que ya ese librito está conocido. Si nosotros, los que queremos el cambio, los que queremos una Venezuela democrática, reinstitucionalizada, no aprendemos del librito. Es decir, que ese tipo de figuras no tienen cabida en esta propuesta. Es decir, no, quienes hoy son considerados, nos toca despedir lamentablemente, es todo un tema lo que le iba a consultar, el alacranato, ¿cómo figura en todo este escenario? Creo que hay que llamado quienes están Mira, yo creo que los que tienen que hacer el juicio son los ciudadanos, no nosotros. Yo no puedo por qué calificar a nadie. Que los ciudadanos digan. Bueno, acaba de calificarlo de divisor. Pero es que lo que pasó en Barinas es así, pero eso hay que evitarlo en el 2023 o en el 22 o en el 24, cuando hay una nueva elección, cuando se presente la oportunidad, se le da toda la oportunidad de que participen y el ciudadano. Y sea el ciudadano el que decide. Bueno, si el ciudadano escoge un personaje como estos, bueno, entonces nosotros estamos parando en el desierto, nuestro discurso, nuestra prédica no es la correcta. Y bueno, o simplemente los ciudadanos también se pueden equivocar, porque esa historia de que el pueblo nunca se equivoca no es tan cierta, mi querido amigo. Nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos. César Pérez Vivas, dirigente político y vocero de Mover, con nosotros hoy en estudio. Hacemos una pausa y al regreso hablamos también de educación con nuestro siguiente invitado, Eric Ondarroa.